vamos a empezar a trabajar lo que es la corrección en el perro, ¿sí? Recuerden que nosotros para corregir vamos a utilizar la corrección y la negación. Corregir es cuando utilizamos la orden no, con un tono firme, ¿bien? Un estímulo, que ahora vamos a hablar de eso, y es para aplicar a todo comportamiento indeseado que nosotros nos queremos que el perro realice, ¿bien? Y la negación es cuando nosotros le impedimos el acceso al perro a determinado estímulo, ya sea la comida o el juego, o incluso nuestro contacto, ¿sí? Lo negamos, decimos que no y le damos la espalda, ¿sí? Lo sacamos de foco, ¿bien? Cuando uno habla de corrección al perro, tiene que recordar de que no se habla para aplicar un dolor, ¿sí? Nosotros con la corrección no vamos a hacer sufrir al perro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sufrimiento lo que genera es miedo. Y el perro que nos obedece por miedo, ¿sí? Es un arma de doble filo, porque el perro puede o irse, ¿sí? Escaparse por el miedo, o incluso puede llegar a morder por el miedo. Entonces nosotros no vamos a generar miedo en el perro, ¿sí? Vamos a hacer una corrección con un estímulo negativo, ¿sí? Bien. Es muy importante también que recuerden la capacidad de asociación que tiene un perro. ¿Esto qué quiere decir? Que el perro tiene un lapso de tiempo donde su cerebro va a comprender, ¿sí? El ejercicio que le estamos realizando. ¿Bien? Este tiempo está estipulado aproximadamente entre 3 y 5 segundos. ¿Bien? Esto quiere decir que todo trabajo que yo haga menos de 3 segundos o más de 5 segundos, el perro le va a costar interpretar. ¿Bien? Les doy un ejemplo. Muchas veces por ahí nosotros llegamos a casa de trabajar y el perro nos tiró la basura, ¿sí? Y lo que hacemos es retar al perro porque tiró la basura. Pero capaz que el perro la tiró a los 15 minutos que yo me fui, y yo me fui a las 8 de la mañana y volví a las 12 del mediodía. Pasaron 4 horas desde que me fui. Entonces el perro no va a entender por qué lo estoy retando, ¿sí? Sí va a entender que estoy con un tono altivo, ¿sí? Negativo, y por eso el perro no se me va a acercar, ¿bien? O va a buscar refugio porque me ve inestable, ¿sí? Entonces, si yo voy a corregir o voy a premiar, tiene que ser entre los 3 y los 5 segundos de realizada la acción, ¿bien? Ejemplo, si yo al perro lo hago que vaya a la cucha, tengo que premiar entre 3 y 5 segundos después de que el perro entró en la cucha, ¿sí? Si el perro entra en la cucha y yo me quedo con el teléfono o mirando otra cosa y premio después de 5 segundos, el perro no va a entender que el premio es por haber entrado a la cucha. ¿Bien? Entonces es importante tener siempre presente esto, la capacidad de asimilación del perro, ¿sí? El estímulo que vamos a utilizar para la corrección se llama estímulo negativo. Ese estímulo lo que va a hacer generar una impronta negativa, ¿sí? En el animal. ¿Bien? Y para ello vamos a utilizar cualquier objeto que al perro le resulte negativo. ¿Bien? Yo en este momento, bueno, tengo un rollito de papel, ¿sí? Simulando un rollo de diario. ¿Bien? La idea es que esto se convierta en un estímulo negativo, ¿sí? No vamos a aplicar, ya sea, no sé, la hojota, la alpargata, el diario, ¿sí? No lo vamos a aplicar sobre el perro, ¿sí? No lo vamos a aplicar sobre el animal, ¿bien? Salvo determinadas ocasiones, que a eso después lo vamos a hablar. Lo que yo tengo que hacer con esto, con este diario, es hacer un ruido fuerte, ¿bien? Lo voy a hacer con un pedazo de goma, ¿sí? Esto es un pedazo de goma, tipo de goma eva. Entonces yo lo que voy a hacer es que este objeto se transforme en algo negativo. ¿Cómo? Así. Con ruido, ¿bien? Yo lo que voy a utilizar es el ruido. Sea el repasador, sea la hojota, lo que fuese, tiene que hacer ruido. Contra mí, contra alguna superficie, ¿sí? El ruido. Nosotros lo que vamos a aprovechar es ese ruido, ¿sí?
La diferencia entre ruido y sonido es que el sonido es agradable al oído y el ruido es molesto al oído. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar la corrección, orden verbal no, y el estímulo negativo. Es decir, yo al perro le voy a decir no. Bien. Entonces, yo le voy a decir no. No. Bien. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Que la acción del no va a significar esto. Ruido. Entonces, a determinada repetición, el perro ya va a saber que el no es el ruido molesto, por ende va a dejar de hacer lo que está haciendo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tipo de estímulo voy a utilizar en mi perro? Eso lo tengo que descubrir. ¿Sí? Puede pasar que a veces, por ahí en determinadas ocasiones, el perro, por ahí, no sé, estabas barriendo y lo que hiciste fue sin querer estar barriendo y darle en la cola al perro. Le dijiste, ¡juira perro! ¿Sí? Y seguiste barriendo. Y el perro ya le tomó miedo, o sea, tiene como negativo la escoba. ¿Sí? Entonces yo me puedo ayudar de esto, estando dentro del hogar, ¿no? Tampoco voy a salir con la escoba al patio cada vez que salgas. Pero si yo estoy dentro de la habitación, de la vivienda, y el perro está mordiendo la basura, yo puedo agarrar la escoba y no mostrar la escoba delante del perro, obviamente sin pegarle, pero sí aplicarla adelante, y el perro va a entender que el no significa escoba. Y como le tiene rechazo a la escoba, la orden del no ya se transforma en algo negativo. ¿Sí? Bien. Lo mismo vamos a utilizar agua. Bien. Ustedes pueden utilizar una botella de edulcorante vacía, previo lavado, o una botella de coca, de esas de gaseosas chiquitas, le hacen un agujero en la tapita, le ponen agua, lo cierran y tienen el mismo efecto. La idea es que cuando ustedes presionen, salga el chorro de agua, cual fuese una pistolita de agua, un chorro finito, y moje. ¿Sí? La mayoría de los perros, salvo algunas razas, tienen una cierta repulsión al agua. ¿Sí? Les molesta, no les gusta. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el agua para corregir. Lo bueno del agua es que podemos trabajar la distancia, ¿sí? Es un elemento que si se utiliza dentro de casa, después se pasa un trapito y ya se limpia. No es un elemento abrasivo para el perro, es decir, que si yo al perro le tiro agua no lo voy a lastimar, ¿sí? Pero sí voy a tener que tener presente lo que se llama órganos sensibles. Los órganos sensibles en el perro son los oídos, los ojos y la nariz, ¿sí? La trufa, la punta del hocico. Esos tres lugares tengo que tener cuidado con el tema del agua, ¿sí? Si entra agua en los oídos voy a generar otitis, infecciones, no lo que queremos. Si pega dentro del ojo voy a generar irritación y dolor, no es lo que queremos. Y si entra dentro de la nariz voy a generar sufrimiento y dolor, que no es lo que queremos. Bien, entonces, que el agua pegue en cualquier parte de la cabeza, menos en esos tres órganos sensibles, ¿sí? Ustedes van a observar que si utilizan el no y agua, ¿sí? A determinada repetición, el perro ya va a empezar a saber lo que es el no. ¿Bien? Y de esta forma yo voy a empezar a corregir y a que el perro entienda qué es el no. ¿Bien? Entonces, si el perro hace algo mal, no, agua. ¿Sí? O si tengo un elemento con el cual yo generar ruido, hago el ruido. No. ¿Sí? Supongamos que no me funciona el agua y no me funciona el sonido. Bueno, tengo que descubrir qué objeto o qué sonido en mi perro resulta negativo. Puede que por ahí sirva el ¿bien? Porque por ahí en algún momento cuando era más cachorro, no sé, el perro estaba jugando con la escoba y justo yo antes de que se le caiga la escoba yo le dije ¡shh! Y cayó la escoba. Y ya quedó asociado ese sonido ¡shh!
con ese evento traumático, ¿sí? Que es el susto que genera que se le haya caído la escoba encima. Entonces el perro, al escuchar el shh, se acuerda del estímulo de la escoba caerse encima y ya es negativo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que también buscar ese estímulo negativo en el perro. A veces con una palmada también alcanza. Ustedes dicen, no, es suficiente. Pero lo tienen que ir observando ustedes en su animal qué es lo que funciona mejor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a la hora de aplicar una corrección, tenemos que acompañarlo de lo que es la postura del cuerpo, ¿sí? Si yo a mi perro le hago, no, pero mira cómo hace, no me va a servir. ¿Bien? O si yo le digo, no, le tiro agua y, ay, pobrecito, no me va a servir. Porque yo estoy corrigiendo. ¿Bien? Si yo corrijo, no doy premios. Acuérdense, lo verbal, lo físico, alimentar, juguete, son premios. A la hora de corregir, no se premia, se corrige, es no. ¿Bien? Entonces, si yo al perro le tiro agua y vamos a suponer que se asusta y chilla, me tengo que quedar quietito. ¿Bien? ¿Por qué el perro puede que chille ante un estímulo negativo? Porque por ahí se asusta, o por ahí puede ser un perro que nunca tuvo un negativo, nunca tuvo una corrección, y cuando recibe una corrección se asusta. ¿Sí? Entonces no se preocupen por eso. Ustedes corrijan, pero mantengan la postura. ¿Sí? No solo lo físico, sino lo emocional para con el perro. Yo te corregí. Y bueno, pero se hace muertito, ponle pan. Déjalo. Lo ignorás. La corrección es corrección. No se premia, no se contiene, se lo corrige y ya está. Continúo con lo que estoy haciendo. Para que el perro entienda lo que es el no. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces por ahí corregimos y te dicen, no, pero el agua no me sirve. ¿Por qué no te sirve? O porque lo aplicaste mal, o porque el perro por ahí le gusta el agua para jugar. Porque a veces regamos el patio y jugamos con la manguera. Entonces, si van a corregir, tienen que ser firmes, negativos. No. Incluso hasta cambiar la cara. ¿Sí? Yo paso de, ¡ay, qué bonito la perra! No. Hago un cambio rotundo de postura, de tono y hasta de rasgo facial. ¿Bien? ¿Por qué es importante aplicar desde el vamos la corrección bien? Porque si no, mi corrección no va a tener efecto. Generalmente por ahí pasa que los hombres, al tener un tono verbal más grave, por ahí corregimos más, como quien dice, fuerte, con un tono verbal más no, y nos olvidamos que las mujeres por ahí por su tono verbal les va a costar alcanzar ese sonido, esa altura, porque su voz es un poco más fina. Entonces, si vamos a corregir, también tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que usar un tono verbal que sea acorde a la familia. Obviamente que vamos a diferir en tono verbal los adultos de los chicos, pero por eso cuando se trabaja con chicos tenemos que estar los adultos presentes, ¿sí? Jamás dejar a los chicos solos, ¿sí? Tenemos que estar nosotros presentes, ¿bien? Entonces, si vamos a corregir, tenemos que usar un tono firme, no gritando, el grito no sirve, firme, no, ¿sí? Entonces, de esa yo ya tengo postura, no, estímulo. El estímulo cual sea, ¿bien? Yo generalmente recomiendo utilizar agua porque es un estímulo que funciona bien. El perro por naturaleza tiene una cierta negación al agua, ¿sí? Y cuando cae sobre la que es la cabeza, que es molesto, el efecto es aún mejor, ¿sí? Por eso prefiero más el agua. Recomiendo empezar con agua, ¿sí? Si ven que el agua no funciona, ahí podemos pasar a buscar otro tipo de estímulo, que ya les digo, puede ser una hojota, una chancleta, un rollo de diario que lo aplico sobre alguna superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Bien.